Hola a todos, en este video veremos la reducción de expresiones booleanas por medio de los mapas de Carnot. Primeramente vamos a recordar lo que es una tabla de verdad. Una tabla de verdad es aquella que nos muestra todos los valores de la salida X de un circuito lógico dependiendo de los valores que tengamos en las entradas. De una tabla de verdad podemos obtener una ecuación booleana, pero esta ecuación no va a estar reducida. Ahora, utilizando el método de los mapas de Carnot, podemos acomodar todos los resultados que tenemos para la salida X en un formato distinto y de esta manera podemos formar grupos de unos y encontrar una ecuación que ya parezca reducida. Estas dos ecuaciones tienen el mismo funcionamiento, nada más que una es más extensa y es un poco más laborioso realizar su circuito lógico y la otra es mucho más sencilla y realizar su circuito lógico es mucho más fácil. Los pasos para utilizar este método son los siguientes. En el paso número 1 debemos obtener la ecuación de cada renglón en donde la salida X tenga un valor de 1. La vamos a escribir multiplicando las variables de entrada. De esta manera, cuando una de las variables de entrada tenga un valor de 0, se va a escribir como negada y cuando tenga un valor de 1, no se negará. El paso 2 consiste en acomodar los unos que tenemos en la tabla de verdad para la salida de X en el mapa de Carnot. Para esto nos basaremos en la ecuación que obtuvimos en cada uno de estos renglones. Por ejemplo, para la primera ecuación tenemos A negada por B por C. Tenemos que buscar el renglón que tenga A negada por B y la columna que tenga C. En ese espacio vamos a acomodar este 1. El siguiente 1 se encuentra en el renglón que contenga a A por B negada y en la columna que contenga a C. Y nos quedará en este espacio. El siguiente 1 se encuentra en el renglón de A por B y en la columna de C negada. El último 1 se encuentra en el renglón A por B y en la columna C. Los demás espacios se rellenan con ceros. En el paso 3 nos indica que debemos de formar grupos de 2, 4 y 8 unos. Entre más grande sea el grupo, mejor se reduce nuestra ecuación. Aquí tenemos un grupo de 2, aquí tenemos otro grupo de 2 y aquí tenemos otro grupo de 2. El cuarto paso consiste en obtener la ecuación simplificada que obtenemos del mapa de Carnot. Para el primer grupo vamos a tener el grupo de color verde que va a ocupar a las letras que están en el tercer renglón y las letras que están en las dos columnas. En este caso se va a cancelar C negada con C y nada más nos va a quedar las letras de A por B. Estas serían para el primer grupo, el de color verde. Para el grupo de color morado vamos a tener que ocupa el espacio de los dos renglones del medio y la última columna. En este caso se va a cancelar A negada con A y como tenemos dos veces a la letra B, le escribiremos una sola vez y va a quedar multiplicada por la letra que tenemos en la columna. Para el grupo morado tenemos más B por C. El grupo de color naranja está ocupando los últimos dos renglones y la última columna. Se nos va a cancelar B con B negada y como tenemos dos veces a la letra A, la escribiremos una sola vez y esta letra A se va a multiplicar por la letra que tengamos en las columnas, que en este caso pues es C. Entonces, para el grupo de color naranja vamos a escribir más AC. De esta manera obtenemos nosotros una ecuación simplificada por medio de los mapas de Carnot. Esta ecuación tiene el mismo funcionamiento que la ecuación que obteníamos de la tabla de verdad, solamente que ya está reducida. Ahora veremos ejemplos de cada uno de estos pasos para irnos familiarizando un poco más con el tema. Vamos a ver un primer ejemplo. Tenemos una tabla de verdad con dos variables de entrada que son A y B. Tenemos una salida llamada X. Vamos a obtener la ecuación booleana de esta tabla de verdad. Para ello tenemos que seleccionar los renglones en donde la salida X tenga un valor de 1. En estos renglones vamos a escribir las variables de entrada como una operación AND o producto, en donde si la variable de entrada tiene un valor de 0, se pondrá como negada y si tiene un valor de 1, no se pondrá negada. En el primer renglón tenemos nosotros A negada por B negada. ¿Sí? Ya que la A tiene un valor de 0 y la B tiene un valor de 0.
En el último renglón vamos a poner a las variables de entrada como A por B, ya que la A tiene un valor de 1 y la B tiene un valor de 1. Por lo tanto, la ecuación de esta tabla de verdad va a quedar como x es igual a negada por b negada más a por b. Los valores de las salidas de este circuito se pueden acomodar en el mapa de Carnot de la siguiente manera. El 1 que se encuentra en el primer renglón lo acomodaremos en el renglón que tenga a negada y en la columna que tenga a la b negada. En este caso sería aquí. Este 1 lo estamos poniendo en el primer cuadro, ya que ahí tenemos a A negada por B negada. El 1 que tenemos en el último renglón de la tabla de verdad lo vamos a colocar en el renglón que contenga a A y en la columna que contenga a B, que sería en este cuadro. Los espacios restantes los rellenaremos con ceros, ya que son los ceros que se encuentran en nuestra tabla de verdad. Ahora veamos el segundo ejemplo, en donde tenemos tres variables de entrada que son A, B y C. Vamos a obtener la ecuación booleana para esta tabla de verdad. Vamos a seleccionar solamente aquellos renglones en donde la salida X tenga un valor de 1. Para cada renglón en donde la salida vale 1, vamos a escribir la operación AND o producto de las variables de entrada. Recuerden que cuando la variable de entrada tenga un valor de 0 se pondrá como negada y cuando tenga un valor de 1 no se negará. En el primer renglón vamos a tener A negada por B negada por C negada, ya que las tres letras tienen un valor de 0. En el segundo renglón vamos a tener A negada por B negada por C. La C no se va a negar porque tiene un valor de 1. En el siguiente renglón tenemos A negada por B por C negada. La B no se va a negar ya que tiene un valor de 1. En el siguiente renglón tenemos A por B por C negada. La A y la B no se niegan ya que tienen un valor de 1. Por lo tanto, la ecuación de esta tabla de verdad nos va a quedar como A negada por B negada por C negada más A negada por B negada por C más A negada por B por C negada más A por B por C negada. Como pueden ver, esta ecuación es un poco extensa y veremos más adelante cómo reducirla. Por lo pronto vamos a ver cómo se trasladan los unos de la salida de la tabla de verdad hacia el mapa de Carnot. Ahora tenemos un mapa para tres variables que está compuesto por 4 renglones y 2 columnas. El primer uno de la tabla de verdad se va a encontrar en el renglón en donde indique A negada por B negada y en la columna que indique a C negada, que sería este primer espacio. El segundo 1 se va a encontrar en el renglón que indique A negada por B negada y en la columna en donde se encuentre C, que sería este espacio. El tercer 1 se va a encontrar en el renglón de A negada por B y en la columna de C negada. El último 1 se va a encontrar en el renglón de A por B y en la columna de C negada. Los cuadros que nos quedaron vacíos serán rellenados con ceros, que corresponden a los ceros que tenemos en la tabla de verdad. Ahora veamos el ejemplo número 3, en donde tenemos una tabla de verdad con 4 variables de entrada que son A, B, C y D. Tenemos una salida X. Vamos a obtener la ecuación de nuestra tabla de verdad, primeramente seleccionando los renglones en donde la salida X tenga valores de 1. En el primer renglón donde la salida X tiene un valor de 1, vamos a tener las letras A negada por B negada por C negada por D. La D no se va a negar ya que es la única que tiene un valor de 1. El siguiente renglón donde la salida X tiene un valor de 1 va a tener a las letras
A negada por B por C negada por D. Nuestro siguiente renglón va a tener las letras A por B por C negada por D. Y el último va a tener A por B por C por D. En esta tabla de verdad vamos a tener una ecuación que nos dice que X va a ser igual a negada por B negada por C negada por D más A negada por B por C negada por D más A por B por C negada por D más A por B por C por D. Vamos a acomodar los unos en nuestro mapa de Carnot. El mapa de Carnot para una tabla de verdad de 4 variables está compuesto por 4 renglones y 4 columnas. Nuestro primer uno se va a encontrar en el renglón donde tengamos A negada por B negada y en la columna que tengamos C negada por D, este espacio. Nuestro siguiente uno se va a encontrar en el renglón en donde tengamos A negada por B y en la columna en donde tengamos C negada por D, y es encontrar aquí. El siguiente uno se va a encontrar en el renglón A por B y en la columna C negada por D. El último uno se va a encontrar en el renglón A por B y en la columna C por D. Los demás cuadros pues los rellenaremos con ceros. El segundo paso es formar grupos de unos. Se pueden formar grupos de 2, de 4 y de 8. Vamos a ver el primer ejemplo para un mapa de 2 variables. Si tenemos un mapa relleno de esta manera, podemos formar un grupo de 2 unos. Este grupo va a contener a las letras A negada y A, ya que este grupo está ocupando los 2 renglones, y va a contener a la letra B, ya que este grupo está ocupando la columna de B. En este caso, la A negada se va a cancelar con una A y solamente nos va a quedar la letra B. Por lo tanto, la ecuación reducida que se obtiene de este mapa va a ser X igual a B. Podemos tener un segundo ejemplo en el que los unos se encuentren acomodados de esta manera. En este caso pues se va a hacer un grupo de 2 unos que va a tener a la letra A negada, ya que ese grupo ocupa dicho renglón, y va a tener a las letras B negada y B, ya que ese grupo ocupa las 2 columnas. En este caso, B negada se elimina con B y solamente nos va a quedar la letra A negada. Por lo que la ecuación que se obtiene de este mapa de Carnot es X igual a A negada. Vamos a ver este ejemplo en donde los unos están acomodados de manera en diagonal. En este caso no se puede formar un grupo de unos, ya que los grupos solamente se pueden formar en línea recta, ya sea horizontal o vertical. Por lo tanto, el primer uno se va a quedar solo y va a tener a las letras A negada y B negada. Estas letras nos van a quedar en la ecuación de salida como X es igual a A negada por B negada. Para el siguiente uno que se queda solo, vamos a tener las letras A y B. Nos va a quedar más A por B. Esta sería la ecuación de este mapa de Carnot. Vamos a ver ejemplos ahora con el mapa de 3 variables. En este mapa tenemos 2 unos que están formando un grupo de 2. Este grupo de 2 nos está ocupando las 2 primeros renglones y la última columna. En los renglones se va a cancelar B negada con B. Tenemos 2 veces a la A negada, por lo cual solamente nos va a quedar una. Nos queda A negada. Entonces la ecuación de salida va a ser X es igual a A negada por C. En el siguiente ejemplo tenemos esta configuración de unos y ceros, en donde tenemos un grupo de 4. Los grupos se van a formar lo más grande posible para que se reduzca la ecuación. En este grupo de 4
vamos a ocupar todos los renglones y la primer columna. De esta manera se va a cancelar B negada con B, B con B negada, A negada con A negada con A. Y nos va a quedar solamente C negada. Por lo tanto, la ecuación de salida es X igual a C negada. En este siguiente ejemplo tenemos dos unos en la parte de arriba, dos unos en la parte de abajo. Una característica importante de los mapas de Carnot es que podemos juntar los unos que se encuentren arriba con los unos que se encuentren abajo para formar un grupo de 4. En este ejemplo, este grupo de 4 ocupará el renglón de arriba y el renglón de abajo y las dos columnas. Es así que se eliminarán las siguientes letras: A negada con A y C negada con C. Como tenemos dos veces a la B negada, solamente nos quedará una. Por lo tanto, la ecuación de este ejemplo será X igual a B negada. En este ejemplo se van a formar dos grupos de unos. El primer grupo va a tener a los renglones que se encuentran en medio y a la segunda columna. En este caso se va a cancelar A negada con A. Como tenemos dos veces a la B, nada más la vamos a escribir una vez. En las columnas pues no se nos va a cancelar ninguna de las letras y tendremos que la salida X es igual a la multiplicación de las variables del primer grupo, que serán B por C. Vamos a sumar lo que obtengamos en el segundo grupo. En el segundo grupo vamos a ocupar el tercer renglón y las dos columnas, por lo cual se nos va a cancelar C negada con C y solamente nos va a quedar A por B. Esta será la ecuación de nuestro mapa de Carnot. En este ejemplo vamos a formar un grupo de 2 y este 1 se quedará solo. Nuestro primer grupo va a contener a las letras que se encuentran en los renglones en medio y a las que se encuentra en la segunda columna. En este caso se va a eliminar A negada con A. Como tenemos dos veces B, solamente vamos a escribir una vez B. Nuestra ecuación de salida va a quedar X es igual a B por C. Para el 1 que quedó solo, vamos a tener las letras del primer renglón y las de la primera columna y nos va a quedar como más A negada por B negada por C negada. Esta sería la ecuación que podemos obtener de nuestro mapa de Carnot. En el siguiente ejemplo pues tenemos un grupo de 4. Este grupo de 4 va a tener a las letras que se encuentran en los primeros dos renglones y a las letras de las dos columnas. En este caso se va a eliminar B negada con B y C negada con C. Como tenemos dos veces a la A negada, pues la vamos a escribir una sola vez y el resultado va a ser X es igual a A negada. Ahora veamos un mapa de Carnot de 4 variables. Aquí podemos formar un grupo de 8. Recuerden que los grupos se forman lo más grande posible para poder reducir muy bien la ecuación. Este grupo de 8 va a tener a todas las letras de los renglones y va a tener a las letras de las primeras dos columnas. En los renglones se nos va a eliminar A negada con A negada con A, B negada con B y B con B negada. En las columnas se nos va a eliminar D con D negada y como tenemos dos veces a la C negada, la escribiremos solamente una vez. Por lo tanto, la ecuación de salida nos va a quedar como X igual a C negada. En el siguiente ejemplo tenemos 4 unos en la parte de arriba y 4 unos en la parte de abajo. Una de las propiedades del mapa de Carnot es que podemos unir los unos de arriba con los unos de abajo y formar un grupo de 8. Este grupo de 8 va a contener a las letras del primer y último renglón y a las letras de todas las columnas. De manera que se eliminará A negada con A y como tenemos repetida a la B negada, pues la escribiremos solamente una vez. Y en las columnas se eliminará C negada con C, C negada con C, D negada con D y D con D negada. Entonces la ecuación de salida va a ser X es igual a B negada. En este ejemplo vamos a ver que una de las propiedades de los mapas de Carnot es que podemos unir los unos de la derecha con los unos de la izquierda. En este ejemplo vamos a formar un grupo de 4. También tendremos aquí en medio un grupo de 2. Para el grupo de 4, que es el de color azul, vamos a tener las letras de los renglones en medio
y las letras de la primera y última columna. En los renglones se nos va a cancelar A negada con A, y como tenemos dos veces a la B, le escribimos una sola vez. En las columnas se nos va a cancelar C negada con C, y como tenemos dos veces a la D negada, le escribiremos una sola vez. En la ecuación de salida vamos a escribir lo que tenemos para el primer grupo, que es B por D negada. Para el grupo de color naranja vamos a tener las letras del segundo renglón y las letras de las últimas dos columnas, por lo cual en el renglón no se va a cancelar nada y en las columnas se va a cancelar D con D negada, y como tenemos dos veces a la letra C, la escribiremos una sola vez. Por lo cual en nuestra ecuación de salida vamos a tener más A negada por B por C. Esta es entonces la ecuación reducida que obtenemos de nuestro mapa de Carnot. En nuestro último ejemplo formaremos un grupo con el 1 que está aquí arriba y el 1 que está aquí abajo. Formaremos otro grupo con estos dos unos y un grupo más con estos dos unos. El grupo de color naranja va a tener a las letras del primer y último renglón y además las letras de la primera columna. Para este grupo se va a cancelar A negada con A, y como tenemos dos veces a la B negada, la escribiremos una sola vez. Por lo que la ecuación de salida X va a ser igual a B negada por C negada por D negada para este primer grupo. Para el grupo verde tenemos las letras de los primeros dos renglones y las letras de la tercera columna. En este caso se va a eliminar B negada con B, y como tenemos dos veces a la A negada, la vamos a escribir una sola vez. Entonces vamos a escribir en nuestra ecuación de salida más A negada por C por D. Para el grupo azul vamos a tener las letras de los renglones que están en medio y las letras de la tercera columna. En este caso se va a eliminar A negada con A. Como tenemos dos veces a la B, la escribimos una sola vez y nos va a quedar en la ecuación de salida más B por C por D. Esta sería ya nuestra ecuación simplificada para este mapa de Carnot.